Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Nada más apasionante de la historia, y hay momentos de la historia que superan la imaginación de cualquier novelista. Estamos en España, estamos con Felipe II, dueño del mundo. La primera potencia del mundo era España, algunos no lo recuerdan o no lo saben. Felipe II, un hombre muy particular, de decisiones muy tardías, cavilaba mucho, tenía muchos problemas en su mente para tomar decisiones ajustadas y rápidas, y estaba muy en manos de lo que se llamó una institución que no ha sido suficientemente discutida y analizada ni en los tratados de ciencia política: los validos. Los validos eran los dueños. En medio de una situación de inseguridad mental como la de Felipe II, alguien tenía que tomar decisiones, alguien tenía que administrar, alguien tenía que suplir las deficiencias que dejaba el rey. Y ese alguien fue Antonio Pérez, un hombre apasionante, de quien ha escrito el gran Gregorio Marañón, otro gran científico e historiador y escritor español, don Gregorio Marañón, una biografía que le recomendamos, porque es apasionante. No solamente porque se empapan de toda la historia de su tiempo en ese momento, sino porque llegan a entender y bien a fondo el proceso mental de la dependencia que tienen ciertos jefes de Estado de sus validos. El valido es una institución fundamental que nace en España y que tal vez el primero de los grandes validos es este de quien hablamos, de don Antonio Pérez. Pero el rey Felipe II tenía un hermano, don Juan de Austria. Era un hermano ilegítimo, pero era reconocido como un grande de España, y mucho más porque fue nada menos que el jefe de la grande armada que en el sitio de Lepanto destruyó la escuadra turca. Pues don Juan de Austria, que Felipe II amaba y miraba con recelo, era una relación ahí ambivalente, tenía también su secretario, el secretario que era pues su hombre de confianza, su guía, su consejero, lo era todo. Era de apellido Escobedo. Y un buen día matan a Escobedo, y entonces España se revuelve y pregunta: ¿quién mató a Escobedo? ¿Quién asesinó a Escobedo? Y el grande sospechoso es el rey Felipe II, pero el rey Felipe II no toma decisiones por su cuenta. Quien debe tomarlas es Antonio Pérez, el hombre poderoso, el dueño de España, el consejero infatigable, Antonio Pérez, convertido nada menos que en el gran perseguido por la muerte de Escobedo. Y Antonio Pérez termina preso Antonio Pérez. Esa era quitarle una mano a Felipe II, pero así es, y Felipe II lo tiene que hacer o lo tiene que permitir, porque la alternativa era él mismo, nada menos que eso. De manera que las cosas suceden así. Antonio Pérez cae prisionero, se fuga de la prisión y recorre lugares de Europa con un botín al que le tiembla Felipe II, porque lleva los documentos del imperio, lleva pruebas sobre todo lo ocurrido. ¿Qué va a decir Felipe II? Está en Francia primero, está en Inglaterra. ¿Qué va a decir Antonio Pérez?
está en Francia primero, está en Inglaterra, llega a Aragón, antes de poder salir hacia Francia, llega a Aragón, se hace una verdadera conmoción política en Aragón, que cómo se va a tratar Antonio Pérez y cómo se lo va a detener o a no detener, porque lo perseguía Felipe II, pero a Aragón no le convenía entregar a Antonio Pérez. En fin, una historia prodigiosa que ustedes tienen que leer. Finalmente, Antonio Pérez queda como un desgraciado, como un pobre infeliz. Lo van abandonando las personas que le dieron su mano, su respaldo. Era íntimo amigo de la princesa de Éboli, que fue emparedada, fue metida en una prisión y asesinada por Felipe II, no cabe duda ninguna. Y Antonio Pérez tenía grandes amigos que fueron cada vez más fríos, más tibios, más fríos, y que terminaron abandonándolo. Antonio Pérez mantuvo por lo menos su dignidad, escribió para sobrevivir, y escribió bien, y contó muchas cosas, y se guardó muchas otras. Antonio Pérez, el hombre clave en la política de España en la época en que España era el dueño del mundo, un desgraciado huyendo de un delito o que no cometió, o que si lo cometió con instrucciones y con autorización del rey más poderoso de la tierra, de Felipe II. Y esta era, queridos amigos, la historia en la hora de la verdad. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 58 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.